Hola, ¿qué tal? Les saludo una vez más su hermano José Juan Valdés para compartirles este segmento que hemos titulado Evangelio y Vida y que se trata pues hacer una reflexión, ¿no? Un poquito exegética, pero también muy existencial, muy realista, muy pastoral de lo que las lecturas de cada día o las lecturas que nos presenta el leccionario en el día de hoy, pues quieren decirnos a nosotros bajo las circunstancias que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahora muy a propósito de la cuestión de la pandemia y eso. Como las lecturas del día de ayer, las del día de hoy son continuación justa, literal, o sea, el versículo en el que cerramos el día de hoy, abren el versículo siguiente el que cerramos el día de ayer, ¿no? Abren el siguiente el día de hoy. Y comenzamos el capítulo 4. Ayer terminamos el capítulo 3 en la primera lectura, el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, esta obra de San Lucas, ¿sí? Segunda obra de San Lucas, que en realidad tiene cierta unidad con el Evangelio en estructura, en temática, en una serie de cosas muy interesantes. Entonces, es el capítulo 4, ¿sí? Y ahora encontramos a Pedro y a Juan, de alguna manera, ¿sí? Pedro y Juan, siendo cuestionados, rindiendo como un tipo de juicio ante el Sanedrín. Encontramos el día de hoy que el estar haciendo la obra de Jesús, sanar al tullido o al lisiado, y estar predicando a Jesús, hablando de él, comunicándolo, invitando a la gente a reconocerle como lo que es, reconocer su mensaje, reconocer su obra, ha traído repercusiones, ¿sí? Entonces son las repercusiones por el milagro y las repercusiones por anunciar a Jesús. Esto trae repercusiones. Entonces, seguir a Jesús, hermanos, seguir a Jesús, ser su discípulo, ¿sí? Tiene sus consecuencias, ¿sí? Y tiene unas consecuencias positivas y unas consecuencias negativas. Las primeras dos ya las vimos en el capítulo anterior, las consecuencias positivas. ¿Qué pasa cuando sigues a Jesús y hablas de Jesús y predicas a Jesús? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues las obras, ¿sí? Maravillosas acompañan esta predicación de alguna manera. Mucha gente, mira, primer cosa, mucha gente está creyendo. El mensaje de Jesús es poderoso de verdad. Cuando es proclamado, mucha gente está creyendo. La sanación del tullido hizo que mucha más gente quedara impresionada, pero más que impresionada, esto es muy importante, que creyera en la obra que estaban haciendo los apóstoles en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Explico eso con más calma. Ahora, la contraparte, la parte que no es tan romántica, que de hecho es difícil en proclamar, en llevar, en de alguna manera, presentar a Jesús de palabra y de obra. La contraparte es con aquellos que, perdón, así le pasó a Jesús cuando estaba haciendo su obra, le cuestionaban, ahora le está pasando a sus apóstoles. Yo le recuerdo otra vez, Lucas y Hechos siguen más o menos una estructura. Estamos viendo la vida pública de los apóstoles de alguna manera, como Lucas nos presentó la vida pública de Jesús y luego fue cuestionado, los apóstoles serán cuestionados. Y Pedro hace lo que llamamos una apología, una defensa de la fe, defensa de lo que está predicando, defensa de quien está predicando. Hace una apología maravillosa, ¿sí? Otra vez, y lo que les dice, mire, la apología tiene un punto muy importante. Pedro llegará a afirmar que todo lo que él hace, ¿sí? Todo lo que él hace, milagros, ¿sí? Las obras, la sanación, la predicación, ¿sí? Lo que está haciendo su vida completa, todo lo hace en el nombre de Jesús. Todo lo hace en el nombre de Jesús. Esto es muy importante. Todo lo hace en el nombre de Jesús. El apóstol, el discípulo, ¿sí? Nunca ejerce a título personal. El pastor, el apóstol, el discípulo, el evangelizador, nunca hace las cosas a título personal. Siempre lo hace, ¿sí? Siempre lo hace en el nombre de Jesús.
Es Jesús el quien está concediendo esta gracia de alguna manera. Y cuando hablamos del nombre de Jesús es algo muy importante, porque muchas de las oraciones en la iglesia, ¿sí?, se hacen en el nombre de Jesús, porque Él dijo que pidiéramos las cosas en su nombre y el Padre nos las concedería. Una cosa importante, el nombre no como algo mágico, porque luego también hemos distorsionado un poquito eso. El nombre de Jesús no como algo mágico, sino cuando hablamos del nombre de Jesús, hablamos en realidad por los méritos de la persona, ¿sí?, de la acción santificadora de Jesús, de todo lo que Jesús hizo y es, de todo. Cuando hablamos del nombre de Jesús, en realidad invocamos a Jesús mismo en medio de esto. Esta persona que vivió de alguna manera, Dios hecho hombre, que vivió en medio de nosotros y que por sus méritos hemos sido salvados, hemos sido sanados. A ese Jesús es por el que pedimos al Padre y el Padre nos lo concede. Entonces, lo que hace el discípulo, el apóstol, siempre es en el nombre de Jesús. Esto dice Pedro, no es como que, ya nos adueñamos del negocio, nosotros estamos haciendo milagros, la gente ya se está haciendo viral, Pedro en Hechos de los Apóstoles. No. Él dice, todo lo que hacemos, no es a título personal, todo lo que hacemos es para que la gente crea en Jesús. Pedro hace esta apología, hace esta predicación o esta enseñanza o esto que hace delante del Sanedrín con parresía. Parresía, un término en griego, ¿sí?, que es con convencimiento, con poder, predica, anuncia, habla con poder, con convencimiento, con certeza, ¿sí?, con certeza de alguna manera que nos da el Espíritu Santo. El Papa Benedicto XVI y también el Papa Francisco, cuando hablaban de evangelización, hablaban de eso. También Juan Pablo II, de hecho, aquel que ha conocido a Jesús, aquel que se ha convertido en testigo, ahora actúa como testigo. El testigo habla de lo que ha visto y oído. Esto que ha visto le ha transformado la vida. No es un espectador, es un testigo. Y el testigo es capaz de morir por la verdad que ha visto, que ha experimentado de manera profunda. Pedro predica así. Hermano, hoy, honestamente, toda la gente que me escucha, necesitamos predicar así. Lo dice Evangelii Gaudium. El padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, habla de esto. Solamente el enamorado puede evangelizar. Solamente aquel que ha tomado en serio este encuentro con Jesús, que lo ha llevado a un nivel muy profundo, puede hablar poderosamente de Jesús. Cuando uno está enamorado y habla de la amada, es como que es impresionante, ¿no? Hablas cosas, Jesús es mucho más que eso. Entonces Pedro predica con parresía. Aquel que negó, aquel que era pescador, que no sabía mucho, ahora predica con una capacidad impresionante. El convencimiento no viene de las palabras y estoy pensando en los discursos refinados, viene de la pasión interna, del convencimiento, ¿sí?, con el que, de aquel que está enamorado, de aquel que es capaz de comunicar aquello que ha visto y oído. El Salmo 117 no recuerda esta apología, o de alguna manera conecta con la apología que hace Pedro ante el Sanedrín. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La gran tragedia, mira lo que nos dice el Salmo y la apología de Pedro. La gran tragedia, la más grande en la historia, la muerte del Hijo de Dios, se ha convertido en la mayor bendición de la historia. La gran tragedia, ¿sí?, la muerte del Hijo de Dios se ha convertido en la mayor bendición de la historia para todos. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido. Por ahí hice una pausa a la transmisión, continúo. El Salmo entonces reafirma esto maravilloso, me encanta. Otra vez, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser, ¿sí?, se ha convertido en la piedra angular. La gran tragedia, la más grande, ¿sí?, se ha convertido en la mayor bendición para
para la humanidad, para la humanidad. El evangelio es de San Juan y es la continuación, la última parte del evangelio, el último capítulo, los últimos versículos casi, es lo que llamamos el apéndice, ¿sí? Y hoy encontramos la tercera aparición de alguna manera del resucitado, ¿no? Tenemos la aparición a los discípulos, y hemos tenido de otros evangelios, a los discípulos de Maús en Lucas, y luego a las mujeres el domingo, ¿no? Y hoy tenemos del evangelio de Juan una tercera aparición que no sucede en Jerusalén ni cerca de Jerusalén, que sucede al norte, en Galilea, en el mar de Galilea, en lo que llamamos en el mar de Tiberíades. Ahí sucede la tercera aparición, y esta tercera aparición es muy interesante, Juan utiliza esta aparición para reconectar con ellos. Es una aparición bonita, es una aparición muy, muy padre. Están junto al mar de Tiberíades, donde los llamó. A Pedro, a Santiago, a Juan los llamó de ahí. Entonces, al parecer como que otra vez tiene esta idea de los discípulos de Maús, el relato de Juan de la tercera aparición, y nos dice que esta es la tercera vez que apareció Jesús a ellos después de la resurrección, y la tercera vez siempre tiene una implicación bíblica muy interesante. Dice, junto al mar de Tiberíades, Galilea, otra vez los encuentra ahora pescando, parece ser que regresaron a donde empezaron, como que otra vez la misión no ha salido, como la vemos en Hechos. Entonces regresaron a sus vueltas, a sus actividades regulares, ¿no? Hicieron de alguna manera un poco lo que hizo Jonás. Jesús les dijo, vayan y hagan que todos son mis discípulos, y ellos se fueron a pescar, y como que ahí va a retomar la misión con ellos. Se les aparece, les pide que traigan pan, comparte el pan, otra vez este gesto maravilloso de bendecir, partir y compartir, que me parece impresionante. Jesús hace eso, les pide que traigan pan, que traigan peces. Esto ya lo habló en el capítulo 6, en la multiplicación de los panes del mismo evangelio de Juan, ¿sí? Toma el pan, lo parte, hay pescados y hay pan. Y utiliza el término que tenemos en hebreo, es cuando Jesús toma el pan, lo primero que hace es veracá. Los judíos, el pueblo hebreo, hace veracá, que hemos traducido, no, otra vez en la traducción se pierde el contexto. Veracá hemos traducido como que bendijo, como las bendiciones judías, pero las bendiciones judías, las veracá judías, más que bendiciones como lo entendemos en sentido cristiano, son acciones de gracias. El judío no bendice. El judío cree que todo lo que viene de Dios ya está bendito. Todo lo que Dios hizo es bueno. Luego entonces todas las cosas buenas no necesitan una bendición. Esta es la mentalidad judía. Entonces, ¿qué hace el judío cuando recibe algo? ¿Sí? Ver acá, da gracias. Jesús toma el pan, ¿sí? No lo bendice el pan ya es bendito porque ha venido de Dios. Da gracias, lo parte y lo reparte, ¿sí? Lo parte y lo reparte. Y es ahí, esto es maravilloso, y con esto cierro el día de hoy. Es maravilloso, es ahí donde Jesús se revela. Es ahí donde Jesús se da a conocer, y donde ellos, los apóstoles, que al principio piensan como que, ¿quién nos está invitando? No lo reconocen al principio. Es ahí, al partir el pan, como sucedió en Emaús, ahora en el relato del Evangelio de Juan, donde lo reconocen. Él parte y reparte. Es en la fracción del pan, donde lo reconocen. Él les invita, vengan a comer. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cierto distanciamiento, no solamente social, sino también de este regalo tan maravilloso que es la Eucaristía. Este regalo tan maravilloso que hemos valorado aún más, ¿no? En esta realidad que vivimos, esperamos que poco a poco, mientras vayamos regresando, ¿sí? Y se continúe esta batalla contra este virus tan férreo, tan fuerte, tan destructivo para la humanidad, el Señor nos vaya invitando una vez más a la mesa,
a esa mesa maravillosa que la extrañamos, ¿no? Los que ya tenemos un poquito más de un mes sin participar en la Eucaristía, que Jesús nos vuelva a decir a sus discípulos, a ti y a mí, vengan a comer. Y que seamos capaces el día que nos sea posible y que se restauren las Eucaristías, que vayamos y podamos conocer a Jesús, a reconocerle, que cuando se parte el pan, encontremos allí a Jesús, que nos alimenta, que nos da vida, que está vivo, que ha resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido la pandemia. Que así sea. Les agradezco una vez más, les invito a que se suscriban a mi canal para continuar estas reflexiones y otras cosas que iré compartiendo, videos sobre otros temas en los días subsiguientes. De antemano, mil gracias. Tenga un día lleno de bendición. Cuídese, por favor. Dios los bendiga.